nuestro pan de cada día, alimento para el alma, Él es pan. Hay aquí una iglesia que se ha reunido hoy porque hay una necesidad grande de estar en tu presencia, de honrar el nombre de Dios, de bendecir el nombre de Dios. No hay otro camino, no hay otra salida. Tú eres nuestra mejor opción, Señor, y te adoramos en esta mañana y engrandecemos tu nombre más de lo que ya es. La reunión de los santos, el culto, la adoración pública engrandecen el nombre de Dios sobre la tierra, engrandecen el nombre de Dios sobre esta nación, sobre este mundo, sobre esta ciudad, Pitalito. Oh, te adoramos, adórale. Empieza con tus propias palabras a adorar. Deja que salga un río de adoración de dentro de tu corazón, un río de alabanza. Tus mejores palabras para tu Creador. Ora, Él está aquí y te trajo en esta mañana a este lugar porque te ama. Él te trajo con sus cuerdas de amor en este día para que tú le temas, para que tú le busques, para que reconozcamos que no es por nuestras fuerzas, que no es por el que corre ni por el que más se afana, sino por Dios que tiene misericordia, que hoy estamos aquí. Y te damos toda la gloria, Señor, y te damos todo el honor. Y levantamos un fuerte aplauso a ti en esta mañana. Aplaude el nombre de Dios, aplaude el nombre de Dios, aplauda su nombre, aplauda su gloria, aplauda su majestad, su hermosura está aquí. Oh, desciende Espíritu de Dios. Se van las tinieblas, se va toda distracción y viene la gloria de Dios, el poder de Dios, vida de Dios sobre esta iglesia, sobre esta ciudad. Hay poder en la sangre de Cristo Jesús, hay poder en su nombre, nombre sobre todo nombre. Le alabamos y le adoramos. Dice el versículo 1 del capítulo 33: alegraos, oh justos, en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Vamos a hacer de esta alabanza una alabanza hermosa. Integridad pide Dios para que una alabanza sea hermosa. Vamos a cantar juntos esta canción que yo personalmente anhelaba cantar, y hoy la podemos hacer aquí desde la casa, desde los atrios del Señor. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de su presencia. Creo que esta pandemia nos enseñó que permanecer como cuerpo, como iglesia, nos fortalece, nos consolida, y que estar lejos de la casa de Dios nos afecta, nos seca, nos saca, nos apaga. Pero por eso nosotros hoy volvemos al templo y decimos: Señor, mi vida, mi familia necesita de tu presencia. Amén. ¿Cuántos anhelan la presencia de Dios? ¿Cuántos necesitamos la presencia de Dios? Todos, amén. Vamos a cantar al Señor esa canción. Es mejor estar en tu casa, Señor, que 1000 años fuera de ti. Señor, te adoramos en tu casa, Señor. Qué bueno es estar, qué bueno es conocer. Mejor es un día en la casa de Dios que 1000 años lejos de Él. Y yo prefiero un rincón en la casa de Dios que todo el palacio de un rey, que todo el palacio de un rey. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor.
al Señor. Arde mi alma, arde de amor por aquel que me dio la vida. Por eso le anhela mi corazón, anhela de su compañía, anhela de su compañía. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos juntos su amor, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. Ven conmigo a la casa de Dios, celebraremos, haremos fiesta en honor de aquel que nos amó. Estando aquí en la casa de Dios, alegraremos su corazón, le brindaremos ofrendas de obediencia y amor. En la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios, en la casa de Dios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, que Dios los bendiga. Bienvenidos a una transmisión más de nuestro Pan de Vida, de este servicio y esta oportunidad que nos da Dios para compartir la palabra. Usted puede interactuar con nosotros a través del chat, usted puede darnos sus impresiones, sus opiniones, lo que ha aprendido y de esta manera retroalimentar lo que la palabra le va enseñando, lo que usted va aprendiendo de ella. Hemos hablado de lo que significa un avivamiento espiritual, de lo que lo motiva, y para eso hemos tomado un momento histórico, tanto en la humanidad como en la palabra, en la que el pueblo de Dios, los judíos, el pueblo de Israel, ese remanente que había sido llevado en cautiverio por el juicio de Dios a causa de la idolatría, había dado por terminado ese tiempo de juicio. 70 años determinó Dios, 70 años estuvieron en cautiverio y pudieron regresar a su ciudad, a Jerusalén. Pero este regreso no fue de la noche a la mañana. Hemos hablado de personajes como Zorobabel, hemos hablado de personajes como Esdras y hoy vamos a retomar o vamos a hablar de Nehemías. Cada uno de estos regresos son muy importantes porque demarcan un despertar espiritual para el pueblo de Dios que había pasado tanto tiempo en cautiverio, apagados, en oscuridad, en una horrible crisis hasta de identidad. Pero ahora están regresando, pero no regresan como si nada, regresan aprendiendo la lección y con un despertar espiritual y un avivamiento imponente que les permite recibir y disfrutar de la bendición de Dios. Voy a pedirle que hoy me acompañe al libro de Nehemías en el capítulo 1, versículos 1 al 6. Tome su Biblia y esté atento a la lectura de Nehemías, capítulo 1, versículos 1 al 6. Dice la Biblia: palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleo, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Y me dijeron: el remanente, los que quedaron de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos, y dije: te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abierto tus oídos para que la oración de tu siervo, que ahora hago delante de ti día y noche por los hijos de Israel tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel,
que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. Esta intervención de Nehemías en la historia nos tiene que hacer pensar que en ocasiones el llamado de Dios, el cumplimiento del propósito de Dios nos va a llevar a incomodarnos. Nehemías estaba bien, gozaba de bienestar allí en Susa, capital del reino. Era copero del rey, tenía un puesto oficial muy prominente. Pero Dios lo está llamando a incomodarse para llevar a cabo una misión, un trabajo, una labor, el propósito de Dios cumpliéndose. Tenemos que recordar algunas fechas importantes para entrar en contexto y entender mejor lo que la palabra de Dios está diciendo. En el año 538 a.C. empieza el fin del cautiverio. A mando de Zorobabel, por orden del rey Ciro, más o menos 50,000 personas regresan a Jerusalén del cautiverio que un día empezó en Babilonia. Luego pasó a los medopersas, que fueron los que derrotaron a Babilonia en una noche, y los cautivos que se llevó a Babilonia ahora estaban en poder de los persas. Pero en el año 539 cae Babilonia y en el año 538 empieza el regreso a Jerusalén a manos de Zorobabel, con la misión de reconstruir la ciudad, pero también de reconstruir el templo. Eso pasó en el año 538 a.C. En el año 458 a.C. viene la segunda etapa del regreso, esta vez a mando o con el mando de Esdras, el sacerdote, por orden del rey Artajerjes. Y en esta ocasión la misión era terminar de construir el templo, pero también reconstruir el culto y la adoración, restablecerlo, porque durante el tiempo del cautiverio en Jerusalén no hubo adoración, no hubo culto, no hubo sacrificio, y Esdras fue llamado por Dios para restablecer esta parte tan importante. Pero 14 años después, en el año 444 a.C., ahora viene y aparece en escena Nehemías, que como les dije, estaba en un bienestar, estaba bien, y muchas personas quisieron quedarse en Susa en lugar de irse, no porque fueran malos creyentes o porque fueran malos patriotas, es porque habían construido ya una vida, habían edificado, habían plantado y habían tenido un estilo de vida que no querían abandonar. Pero algunos sí fueron y regresaron y prepararían el escenario para que el regreso fuera completo y total. Por eso las etapas, por eso primero se tenía que reconstruir la ciudad, el templo, el culto, y ahora el problema era las murallas. Y cuando no hay murallas, significa que el pueblo como tal, es decir, Jerusalén, estaba desprotegida y a merced de los enemigos que había alrededor. Cada una de las etapas o las fases de este regreso a Jerusalén representa un despertar espiritual, un avivamiento en el que el pueblo ya no estaba cautivo, ahora podían estar en su tierra y disfrutar de la bendición que Dios les prometió. Como les dije, habían aprendido la lección y ahora estaban allí, listos para recibir instrucciones de Dios. Ahora aparece en escena Nehemías. Nehemías se incomoda, pero vamos a estar mirando hoy el proceso en el cual Nehemías emprende estratégicamente la reconstrucción de los muros de Jerusalén. En primer lugar, encontramos en Nehemías capítulo 1, versículo 4, cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Nehemías sintió sensibilidad, se identificó con el oprobio de su pueblo, y ese es el primer punto, sensibilidad, diferente a preocupación, porque cuando hay preocupación significa que había una afectación directa, y Nehemías, como le dije, estaba en bienestar, no le faltaba nada, tenía un buen empleo, tenía un buen sueldo, tenía una buena posición social, no se tenía que preocupar para nada, pero su corazón se hace sensible a la necesidad de su pueblo, en este caso, los que están en Jerusalén. Dice la Biblia que él se sentó
y ayunó y oró. Él preguntó por el remanente y por el remanente le dieron razón. Están en gran afrenta. Él preguntó por Jerusalén y por Jerusalén le dieron razón. Las murallas están caídas, las puertas quemadas. Y eso lo impactó, produjo un impacto en el corazón de Nehemías y lo hizo sentarse, tener duelo, ayunar, clamar al Señor. Necesitamos tener sensibilidad por las necesidades y por las crisis de nuestra nación. Sensibilidad. Cuando tenemos que en nuestra nación hay un problema, a veces vemos ese problema con indiferencia. Y cuando ese problema va creciendo y nos va afectando, entonces viene la preocupación. Y no quiere Dios que nos preocupemos. Dios quiere que hagamos algo, que seamos sensibles desde el punto de vista espiritual, que nuestro espíritu sea sensible por la intervención del Espíritu de Dios y sintamos la necesidad de hacer algo, no una preocupación, porque la preocupación simplemente nos altera, nos angustia, nos enferma, nos afecta y no podemos hacer nada. Es la sensibilidad del Espíritu que toque nuestro corazón y nos lleve a hacer algo, en este caso, la reconstrucción de los muros. Ahora, pónganle cuidado a lo siguiente. Nehemías no quiso regresar cuando Esdras convocó a la gente para la segunda incursión o la segunda fase. No significa que Nehemías sea un mal creyente, significa que era un hombre comprometido, significa que era un hombre que tenía una responsabilidad allí en Susa. Luego del tiempo, cuando pregunta por el pueblo y cuando pregunta por las murallas, su corazón se toca por la intervención del Espíritu Santo. Y es que nosotros necesitamos ser sensibles y dejar que el Espíritu Santo esté tocándonos, que haya quebranto, que sintamos el dolor de tanta necesidad en nuestra ciudad y también en nuestra nación. El primer punto es sensibilidad. Después de que Nehemías es sensible a la necesidad, lo segundo que hace es reconocimiento del problema, pero también la revelación de Dios para la solución. Y él reconoce que el problema es el pecado y por supuesto la solución es el arrepentimiento. Dice los versículos 5 y 6. Y dije, te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guarde el pacto y la misericordia a los que le aman y guarde sus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus oídos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti, día y noche, por los hijos de Israel, tus siervos, y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti, sí, yo y la casa de mi padre. Nehemías sabe que el problema del cautiverio, del exilio, de la salida de Jerusalén, fue el pecado, fue la idolatría. Esa fue la causa del juicio. Pero él también recibe la revelación del Espíritu Santo por quien fue sensible a la necesidad, que el problema era el pecado. Por lo tanto, la solución es el arrepentimiento y empieza a pedir perdón en nombre propio, en nombre de su familia y en nombre de su pueblo en general. Él reconoce el problema y empieza a actuar en cuanto a la solución a este mismo. Sabe cuál es la causa y por supuesto sabe cuál es la solución. Por eso es importante que entendamos el punto anterior de la sensibilidad. ¿Por qué? Porque la preocupación nos puede afectar, nos puede alterar, pero no nos lleva a una solución. En cuanto a la sensibilidad, nos hace reconocer cuál es la causa, la intervención del Espíritu Santo nos hace pensar en la causa y nos dirige hacia la solución. Es importante que seamos sensibles, pero es importante que aprendamos a reconocer el problema y a entender la solución. ¿Cuántos problemas hay en casa? ¿Cuántos problemas hay en nuestra familia? ¿Cuántos problemas laborales o académicos? ¿Cuántos problemas tiene nuestra nación? Necesitamos ser sensibles, adentrarnos en la presencia del Señor a través de la oración, poder entender cuál es la causa de ese problema y empezar a hablar de la solución, el arrepentimiento. Usted y yo necesitamos arrepentirnos. Nuestra nación necesita arrepentirse, pero tenemos que empezar nosotros como pueblo de Dios, siendo, como les dije hace un momento, sensibles y dejándonos guiar por el Espíritu Santo. Cuando Nehemías confiesa los pecados de su pueblo, tenemos que recordar lo que dice el Proverbio 28:13.
El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Repito, Proverbios 28:13. Nehemías confiesa su pecado porque sabe que es la causa del problema. Pero no solamente se queda en la confesión, sino que también recuerda las promesas hechas por Dios. Dice la Biblia en el versículo 8 y 9: acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecareis, yo os dispersaré por los pueblos. Pero si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuese hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Tengamos en cuenta que cuando Nehemías no quiere regresar, en el momento en que Esdras convoca la segunda fase del regreso, no significa que esto lo hicieron mal creyente. No significa que los que se quedaron fueran malos judíos o malas personas. Significa más bien que tenían una responsabilidad. Estaban allí con sus familias, con sus casas, tal vez con sus cultivos. En este caso, Nehemías tenía una responsabilidad delante del rey porque él servía como copero y él se queda allí en la segunda incursión. Cuando viene y le dan la noticia del oprobio, de los muros, pues él se conmueve, hay sensibilidad, hay confesión, hay arrepentimiento, pero él también recuerda las promesas. ¿Qué significa esto? Que él conoce perfectamente la palabra del Señor. Los que estaban allí en el cautiverio no se quedaron sin practicar su fe. Eran personas que oraban. Eran personas que leían la palabra, que la estudiaban, y Nehemías la conocía. Por eso recuerda lo que Dios le dijo a Moisés. Por eso recuerda que Dios un día se comprometió a que si su pueblo se arrepentía genuinamente, Él les haría regresar a su pueblo. Él les haría regresar a su tierra y les daría el bienestar que perdieron por causa del pecado. Es importante entender que necesitamos conocer la palabra. Recuerde que nosotros somos el pueblo de la palabra. Tenemos que conocerla. Tenemos que tener la capacidad de comprenderla, memorizarla y mencionarla, porque es la palabra de Dios. Dios le habló a Moisés y años después Nehemías estaba recordando lo que Moisés había escuchado y que ahora más que nunca necesitaban el cumplimiento de esta promesa. La palabra que Nehemías estaba recordando, donde estaba recordando la promesa que Dios había hecho, la encontramos en Deuteronomio capítulo 30, versículos 1 al 5, que dice: sucederá que cuando hubiere venido sobre ti todas estas cosas, la bendición y la maldición que he puesto delante de ti, y te arrepintieras en medio de todas las naciones a donde te hubiera arrojado Jehová tu Dios, y te convirtieres a Jehová tu Dios y obedecieres a su voz conforme a todo lo que yo te mando hoy, tú y tus hijos, con todo tu corazón y con toda tu alma, entonces Jehová volverá a tus cautivos y tendrá misericordia de ti y volverá a recogerte de entre todos los pueblos a donde te hubiere esparcido Jehová tu Dios. Aun cuando tus desterrados estuvieren en las partes más lejanas que hay debajo del cielo, de allí te recogerá Jehová tu Dios y de allí te tomará. Y te hará volver Jehová tu Dios a la tierra que heredaron tus padres, y será tuya, y te hará bien, y te multiplicará más que a tus padres. Como les dije, Nehemías era un hombre también versado en la palabra, que conocía la escritura. Mire, la Biblia tenemos que tenerla en cuenta porque es la forma en la que Dios nos habla. Y cuando estamos orando, necesitamos también mencionarla, orar la palabra del Señor, porque allí Dios se comprometió a bendecirnos. En este caso, Dios se comprometió a volverse a su pueblo cuando éste fuera esparcido y hubiere un sincero arrepentimiento y una completa conversión. Es fundamental la palabra, y Nehemías la conocía y conocía las promesas que estaba reclamando. En cuarto lugar, entendemos que ahora Nehemías se compromete. Número 4, compromiso, y aquí me estoy acercando al final de nuestro mensaje con el compromiso de Nehemías. Dice el versículo 11, Nehemías capítulo 1, versículo 11:
te ruego, oh Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Nehemías no se queda con brazos cruzados. Es importante, y atención a lo siguiente: cuando hay una crisis, cuando hay una necesidad, cuando hay un problema, nosotros tenemos que ser causantes de la solución y no parte del problema. Es decir, no vamos a incentivar el juicio de Dios, sino que por el contrario, vamos a tomar una posición para que cambien las circunstancias. Nehemías escuchó, fue sensible al oprobio, oró al Señor arrepintiéndose en nombre de su pueblo, también recordó las promesas y en este momento se estaba comprometiendo. ¿Qué necesitaba Nehemías? Cualquiera dirá, pues necesita permiso del rey. Él era oficial del rey, necesita permiso del rey. No solamente necesitaba permiso, porque él tenía una visión clara. Él sabía qué iba a hacer, él sabía a qué lo estaba llamando Dios y sabía cuál era su dirección. Por eso clama al Señor que le dé bendición, que le dé sabiduría, que le bendijera, porque lo que iba a hacer era fundamental. Y eso que está pidiendo Nehemías lo podemos constatar en el capítulo 2, versículos 4 y 5, que dice: me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Entonces oré al Dios de los cielos y le dije al rey: si place al rey y a tu siervo, haya dado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. No solamente estaba pidiendo permiso, también estaba pidiendo los recursos necesarios para reedificar las murallas de Jerusalén. Necesitaba más que un permiso, necesitaba recursos para poder hacer la obra. No sabemos lo que Dios nos mande a hacer y no sabemos cuánto nos va a costar, pero sí sabemos que Él va a aparejar los recursos y nos va a proveer lo que necesitamos para llevar a cabo su obra. Pero necesitamos ser como Nehemías, que fue sensible a la voz de Dios, a lo oprobio del pueblo, pero también se arrepintió. Hubo un acto de contrición en su corazón. Recordó las promesas del Padre Celestial basadas en la palabra que él conocía y se comprometió con la causa, con la obra que necesitaba de parte de Dios. Por eso les invito a que hoy oremos al Señor y hoy le pidamos a Dios un despertar espiritual. No durmamos más espiritualmente. Nuestra nación necesita una iglesia despierta. Nuestra ciudad necesita una iglesia despierta. Esa ciudad donde usted habita, esa población de la cual usted hace parte, necesita a un pueblo, a un creyente despierto, un creyente sensible, un creyente comprometido. Por eso vamos a orar y vamos a pedirle al Señor por un despertar espiritual. Vamos a pedirle al Señor que nos podamos volver a la palabra, enamorarnos de la palabra, como hemos dicho en programas anteriores. Pedirle a Dios que haga algo nuevo para que mi vida, mi familia, mi ciudad y mi nación tengan un despertar espiritual. Oremos al Señor. Padre Celestial, como tu iglesia, como tus hijos, venimos delante de tu presencia, queriendo decirte, Señor, gracias por tu palabra y gracias por tu presencia. Hoy venimos a pedirte un despertar espiritual. Clame al Señor y dígale: Señor, yo necesito un despertar espiritual. Dígale al Señor en este momento: mi familia necesita un despertar espiritual, pero nuestro país, que tanto está sufriendo, que tanto está llorando en este momento, también necesita un despertar espiritual. Dígale: Señor, pero para que haya un despertar espiritual, yo necesito un corazón sensible a la necesidad. Necesito un corazón sensible, Señor. A veces la preocupación llega cuando nos afectamos directamente, pero hay muchas cosas de nuestra nación, muchos problemas que no nos afectan directamente. Entonces necesitamos que el Señor nos toque. A Nehemías no le afectaba el oprobio del pueblo. A Nehemías no le afectaba que los muros estuvieran derribados. Él estaba bien en palacio, él estaba bien sirviéndole al rey, pero fue
sensible por el Espíritu Santo a la necesidad. Por eso dígale: Espíritu Santo, dame un corazón sensible a la necesidad. Dame un corazón sensible, Señor, que pueda sentir lo que tú sientes y que pueda, Señor, ser útil. Dígale: Señor, toca mi corazón. Espíritu Santo, toca los corazones que están en este momento escuchando esta palabra y haciendo esta oración. Dígale: Señor, toca mi corazón para que éste sea sensible. Hay algo importante que debemos considerar, y es que la problemática de violencia, la problemática de crisis, de ruina, de pobreza, viene por causa del pecado. Por eso, como pueblo de Dios, te pido perdón. Va a decirle a usted al Señor: te pido perdón por mis pecados. Y dígale al Señor: perdóname mis pecados, he hecho lo malo delante de ti. Pídale perdón a Dios en este momento, pero también dígale: Señor, te pido perdón en nombre de mi familia, y te pido perdón en nombre de mi ciudad, y te pido perdón en nombre de mi nación. Pídale perdón al Señor. Te pido perdón, Señor amado, por los dirigentes políticos que han pecado, que han hecho lo malo delante de tu presencia, que han practicado la corrupción, Señor amado, que han desangrado los recursos de nuestra nación. Te pido perdón por los actos violentos, Señor amado, por las masacres, por el derramamiento de sangre, por la violencia, Señor. Te pedimos perdón, Señor amado, porque como nación nos hemos alejado de ti, nos hemos alejado de tu palabra, nos hemos alejado de tus mandamientos. Pídale perdón a Dios en este momento. Dígale: Señor, perdóname y dame un corazón sensible, no duro, sino un corazón sensible. Dígale: Señor, perdóname. Usted, como hijo de Dios, sabe que la causa de esos problemas es el pecado. Tal vez hay problemas personales con los que usted está lidiando y que está padeciendo. Sepa que es la causa el pecado, pero la solución es el arrepentimiento y una genuina conversión. Dígale: Señor, perdóname, límpiame, purifícame, quita el pecado de mi vida. Y dígale al Señor: nos vamos a volver a tu palabra para entender tu propósito. Nos volvemos a tu palabra para entender lo que tienes para nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Vamos a ser el pueblo de la palabra. Vamos a volver a la palabra, porque si hay algo que va a desatar el despertar espiritual, el avivamiento que tanto necesitamos, es la bendita palabra del Señor. Dígale: Señor, úsame para que esta nación te conozca. Dígale: Señor, úsame para que este pueblo conozca tu salvación. Dígale: Señor, úsame para que tu gloria se derrame, para que experimentemos un genuino despertar espiritual, un genuino avivamiento donde tu presencia sea la que tome el control. Pídale a Dios que le use, pídale a Dios que haga algo nuevo, pídale a Dios que se glorifique. Dígale: Señor, úsame, no puedo quedarme de brazos cruzados. Dígale: Señor, úsame, no puedo ser más parte del problema, sino empezar a ser parte de la solución, Padre Celestial. Pídele al Señor que le use. Dígale: Señor, usa mi familia para que este despertar espiritual sea contundente sobre esta nación, en el nombre de Jesús nuestro Salvador. Muy bien, hermanos, muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Que Dios los bendiga. Un saludo para todas las familias que están reunidas allí junto al televisor, o al celular o al computador atendiendo a esta palabra. Gracias por congregarse de manera virtual. A los amigos que nos están visitando y acompañando, un saludo muy especial. 3 recomendaciones importantes quiero hacerles esta noche. La primera, que se suscriba a este canal, que deje un comentario bien especial de cómo le pareció la palabra, pero también dele un buen like y compártala con algún amigo, familiar o vecino que usted sepa que necesita una palabra de confrontación y de edificación espiritual. Esa es la primera tarea. Suscribirse, compartir, darle un me gusta y compartir con un buen comentario. La segunda tarea es que usted se acerque a la palabra. Yo le preguntaría esta noche a usted que me está viendo: ¿qué libro de la Biblia usted está leyendo? Tal vez usted está quedado solamente en los Salmos. No, lea toda la Biblia, tome un libro. Si no sabe por dónde empezar, empiece con un evangelio, pero que podamos leer la Biblia todos los días. Esa es la segunda tarea, que usted tome un libro de la Biblia y empiece a leerlo. Si va a leer los Salmos,
pues léase desde el Salmo 1 hasta el 150, uno diario, o si uno empiece desde el Génesis capítulo 1 o empiece por un evangelio, pero que todos los días podamos leer la Biblia y podamos, con el favor de Dios, entender el propósito de Dios para nuestra vida. Entonces, tarea número 1, suscribirse. Tarea número 2, lea la Biblia en orden. Y tarea número 3, si tiene alguna necesidad, un problema, una petición de oración o necesita orientación espiritual, recuerde que tenemos un número de WhatsApp. Usted se puede poner en contacto a través de este número de WhatsApp. Le responderemos. Si tiene alguna petición, la pondremos a consideración de una vez a un grupo de intercesores maduros, personas maduras, personas espirituales que están orando permanentemente. Si tiene alguna inquietud, necesidad espiritual, puede contactarse con nosotros, una consejería, y con mucho gusto estamos para servirle. Esos son los 3 favores que les iba a pedir: suscribirse, lea la palabra, edifíquese espiritualmente, y si tiene alguna necesidad o alguna inquietud sobre nuestro ministerio, estamos dispuestos a resolverlas a través de esta línea de WhatsApp dispuesta para este propósito. Muchísimas gracias por acompañarnos, que el Señor les continúe bendiciendo y siga esperando mucho más de nuestro pan de vida. Gracias por ver este video. Recuerda que la palabra de Dios dice que todo te es lícito, pero no todo te edifica. Estaremos subiendo contenido semanal a este canal que de seguro edificará tu vida y la de muchas más personas. Solo si compartes este video, si te suscribes, si le das like y si nos sigues. Dios los bendiga. Jesús.